soy una provincia petrolera, pero tengo la principal refinería de YPF en el país. Claro, nosotros comentábamos el otro día acá con un colega que la provincia siempre intentó meterse en el negocio de la energía y en la época de Duhalde, donde había estaban menos estructuradas las relaciones de poder y Duhalde podía avanzar sobre ciertas cosas sin demasiadas preguntas o demasiadas respuestas, él le dio la comisión de energía al diputado Abasto, y era la primera vez que en muchos años un diputado de una provincia que no es productora ocupaba ese cargo. Y lo que contestaba el dualdismo, cuando le reclamaban por eso, decía, mire, nosotros somos los principales consumidores de petróleo, claro, de la Argentina y de los productos petroleros, y por lo tanto tenemos mucho que decir. Claro. Pero ahí la pelea, yo creo que es atinado que hayas puesto el punto ahí en las provincias, porque históricamente las provincias, que son las dueñas del recurso, las de los FEPI, y las otras han intentado manejar desde el 1994, cuando la Constitución le da la propiedad del subsuelo a las provincias, manejar ese negocio. Y la Nación se ha opuesto siempre. Se opuso de la Rúa, cuando hace el acuerdo Sovich con Repsol, durante el gobierno de la Rúa, Machinea le arrebata $300 millones del acuerdo que habían hecho, a cuenta de que la Nación es la que maneja la estrategia y la política. Y luego, bueno, Kirchner, lo hemos comentado siempre, Kirchner siempre estuvo, y la presidenta, vos has escuchado los discursos, es una muy dura crítica de la reforma del 94 en el punto de haberle dado a las provincias el recurso, porque dice que desarticuló una política coherente, porque las empresas prefieren negociar con 10 gobernadores, según la Nación, en posición de debilidad frente a la fortaleza de las empresas, y la Nación se queda afuera. Y yo creo que detrás de todo lo que está pasando ahora está esa pelea. Y si vos mirás la previa al anuncio de la estatización de las acciones, de la expropiación de las acciones de Repsol, ahí hubo un Zapac que salió a hablar, los gobernadores demoraron el anuncio una semana, se convirtió en voceros de algo que el gobierno no quería que fueran voceros, y creo que esa pelea se va a dar hacia adelante. Acá vos tenés que pensar, nosotros calculábamos ayer que está en juego una utilidad presunta de 1.300 millones de pesos al año, para repartir en el directorio en donde se enfrentan 3 provincias que son principales productoras, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, más Mendoza y Salta, contra 3 provincias que son grandes consumidores, son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que no tienen hidrocarburos, no producen, pero los refinan y los consumen. Y creo que esa pelea va a ser una pelea por cobro de pesos, y como todas esas peleas, como la coparticipación de impuestos, no va a ser fácil resolverla, va a durar mucho tiempo, y vamos a ver cosas muy entretenidas. Claro, porque después de la decisión de Cristina, primero se abrió como un frente de tormenta en el exterior. O sea, la reacción de España, de Repsol, de la amenaza de represalias. Y ahora es como que se abre también nubarrona de tormenta en el frente interno. O sea. Es que la verdad es que el recurso es de las provincias, y las provincias, si vamos a cuáles son esas provincias, son provincias dominadas por el peronismo. El peronismo es una liga de gobernadores que se indica en una persona, en su momento Menem, hoy los Kirchner en esta década, quién va a ejercer el poder en nombre de ellos, porque les va a asegurar la continuidad en el poder. Y la verdad que si hablas individualmente con ellos, ellos no encuentran razón por la cual la nación tenga demasiada injerencia. El recurso constitucionalmente es nuestro, el recurso lo tenemos que aportar nosotros, y toleran la presión del Estado Nacional, que trata de manotear y decir que tiene una estrategia, que tiene un plan, etcétera, y ellos, cuando hablas con ellos, se convierten en críticos de cómo se ha manejado lo que llama el gobierno la matriz energética, casi con la misma virulencia con que lo hace la oposición. Claro, digo, a ver, al tema ese económico que vos planteás, se le suma el factor político ahora. O sea, no es lo mismo Scioli que un gobernador de Santa Fe o un gobernador de Córdoba. O sea, Scioli es, para el kirchnerismo, no le vamos a plantear, a ver, el cuco, digo, pero es el posible candidato que ellos
quizás enfrentarían en 2015. O sea, cuanto más pisado lo tengan a Scioli, más cómodos se van a sentir para lo que viene. Pisado relativamente, porque él es quien los hace ganar. Sí. Tampoco ignoran que los ha llevado a donde están, sí, al gobierno nacional, es Scioli. En el pasado inmediato. Sí. O sea, yo no sé, esa pelea... los próximos 3, 4 años... Yo siempre he descalificado la mirada que habla de una pelea a fondo entre los Kirchner y Scioli. Yo creo que el matrimonio es mucho más sólido y estrecho de lo que inclusive ellos tratan de transmitir. Lo que ocurre que son personalidades y culturas políticas absolutamente distintas. Distintas, sí. O sea, transmiten cosas distintas, tienen públicos distintos, huelen distinto, probablemente no querrían que sus hijos fueran como el otro, querrían que se diferenciaran. Sí. Pero en el fondo hay una solidez de esa alianza de poder que para mí es casi te diría indisoluble, y me cuesta mucho hacia adelante ver que se rompa, porque Scioli está, a mi juicio, lanzado al momento más riesgoso y peligroso de su carrera política. Creo que él ha ido... Lo de Scioli hay que verlo en perspectiva. Scioli es un diputado del año 95, que fue diputado nacional, fue ministro, fue vicepresidente y es gobernador en su segundo mandato. Es decir, se ha probado toda la tragedia, todo el vestuario. Y ahora le toca decir, bueno, yo ahora voy a ser presidente. Claro, el tema es ¿cómo voy a hacerlo? ¿Me van a dejar? Exacto. El tema es si el kirchnerismo le presta la estructura, le presta el aparato como para potenciarlo. O sea, y me parece a mí... ¿Cuál es el aparato del kirchnerismo? El aparato es el peronismo. Y en ese peronismo, lo que les representa a Scioli es igual o más poderoso que el llamado kirchnerismo. El kirchnerismo son los funcionarios del gobierno. Son funcionarios del gobierno que pertenecen al peronismo, que por la cultura del peronismo están obligados a decir que pertenecen a tal etiqueta, pero en el fondo son peronistas, han pertenecido al gobierno de Menem y siguen con este gobierno. Yo no creo que se vayan a jugar por una etiqueta. Y después hay que ver qué candidato hacia el año 2015 representa mejor el peronismo. ¿Quién representa mejor al peronismo hoy? Al peronismo de Salta, al peronismo de Córdoba, al de Santa Fe, al de la provincia de Buenos Aires. Probablemente sea Scioli que mejor lo representa. Sí, y hay que demostrar que no lo representa. Sí. Entonces yo creo que el estereotipo que ellos mismos cultivaron, creo yo que para seducir y mantener junto a los dos públicos, ¿no? El público transversal, digamos, transversal frepacista, que es sobre lo cual había montado Kirchner su estructura, con el público del peronismo tradicional, conservador, de centro derecha, que es el peronismo, y que inclusive describe al gobierno. Sí, probablemente sea el candidato o el posible candidato que mejor los represente. Yo creo que va a haber gente que va a querer interceptarlo, que va a querer embromarlo, pero yo no sé si el peronismo tiene un mejor candidato. Es decir, hay grandes... El peronismo tiene... Es decir, en la política hay grandes personalidades. Yo creo que hay 5 candidatos en la oposición y 5 o 7 en el peronismo. De la Sota, qué sé yo, Capitanich, probablemente Urtubey, menos. Son tipos, Scioli, son tipos muy poderosos dentro del peronismo. Yo creo que cualquiera de ellos podría ser candidato. Ahora, en ese casting, ¿hay alguien mejor que Scioli hoy? Yo no sé. La última elección demostró que Scioli no decae. Scioli mantiene, inclusive a veces esconde los números para que no se muestre que él está igual o por encima de la presidenta, pero entonces a mí, como me cuesta ver en la historia la pelea, que creo que no ha sido tal, más que la esperable por el estilo, no sé si hacia adelante se va... Sí, lo que queda por verse es si el movimiento peronista está en condiciones de potenciar a un candidato que hoy por hoy no cumple cargos desde la presidencia nacional. Lo que voy es, sí, o sea, en este momento en el que, bueno, está el rum ese de avancemos quizás eventualmente una nueva reforma constitucional para
avalar una continuidad de Cristina Kirchner al frente del Ejecutivo Nacional. Digo, en este contexto, a ver si el kirchnerismo, en este caso el peronismo, que venimos charlando recién con vos, está en condiciones de potenciar a Scioli, presentarlo como su candidato de continuidad de un proyecto. Sí. O sea que el movimiento peronista históricamente son cuestiones que le ha costado llevar adelante. Eso de tener un plan B, o sea, no somos nosotros, pero puede ser tal o cual otro candidato el que siga adelante. Esto se va a decidir como se decidió siempre en la Liga de Gobernadores. La Liga de Gobernadores del año 93 resolvió, después de la elección del 93, que perdió Cavallo en Córdoba, que era uno de los candidatos a presidente, y pierde con Schiaretti, decidió que era Menem, y ahí habilitan a la semana siguiente, que fue la reunión en Olivos de Menem y Alfonsín, y ahí habilitan que Menem vaya a la reelección. Y eso fue una decisión del Sanedrín de los gobernadores. Lo mismo pasó en el 2003. En el 2003, los gobernadores que ganan en la primera vuelta, ¿qué te decían? Yo no puedo ganar en la primera vuelta con Menem y perder en la segunda. Acordate que ellos se bajan de la segunda porque los victoriosos del día del 2003 iban a pasar al mes siguiente probablemente a arriesgar ese poder que habían tenido en la elección a gobernadores y la legislativa en sus provincias, porque estaban atados a Menem, que parecía en las encuestas un candidato perdedor. Y ahí levantan las mesas, retiran el dinero y ellos resuelven que no haya balotaje y bueno, que vaya este hombre. Que además, no te olvides, Kirchner era el hombre del dualdismo. Él venía respaldado por la principal distrito de la Argentina que dominaba el peronismo. Dualde había dominado los congresos que habían establecido las 3 candidaturas en los llamados neolemas, había manejado la campaña electoral, había obtenido los fondos para los 3 y los había repartido. Entonces era mucho más sólido el esquema del peronismo detrás de Kirchner. Y a mí me parece que eso va a ocurrir ahora de vuelta. Ellos se van a juntar, se van a mirar. ¿Es Kirchner, Cristina, la que puede seguir? Hay que esperar los números del 2013. Como la oposición entrega su mejor elección, que fue la del 2009, probablemente en el 2013 el gobierno mejore su mayoría legislativa. Vemos una oposición totalmente distraída. Fíjate lo que está pasando, vos hablábamos de YPF, el radicalismo votando con el gobierno y el socialismo, es decir, como que la oposición no está dispuesta hoy a erigirse en un frente opositor. Es una bisagra YPF. Y creo que probablemente, si el gobierno logra la mayoría legislativa en 2013, el mejor negocio que tenga es que reelijan todos, incluyendo a Macri. Yo creo que uno de los mejores negocios que tiene Macri, si no logra traccionar una candidatura presidencial ganadora, es ir a una reforma en la ciudad y lograr una reelección como jefe de gobierno. Y una reelección de Cristina impone y supone una reelección de Scioli en la provincia. Es decir, que el mismo proceso que se dio en el 94, en donde uno de los capítulos... Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Préstamos personales Ciudad Veloz. Tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30. 84 meses de plazo. Gestión en 48 horas. Hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos.
Buenos Aires Ciudad. Banco Provincia. 190 años de tu lado. Con todo. Este es un homenaje a los que siempre entendieron que pagar es contribuir para crecer. ARBA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia.